Primera de Samuel, capítulo 2. Vamos a estar cubriendo una sección bastante larga. Vamos a dar lectura de Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 12 hasta el versículo 36. Vamos a leer. Los hijos de Elí eran hombres impios y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía al Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que usar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: queme la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido en un efod de lino. 19. Y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y le concibió, y dio a luz a 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Pero Elí era muy viejo, y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? ¿Por qué yo oigo de todo este pueblo vosotros malos procederes? No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar el pueblo de Jehová. Si pecar el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y el joven Samuel iba creciendo, y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová: ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciere sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecien serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril, y será por señal esto que acontecerá a tus hijos Ofni y Finé. Ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré una casa firme. Andará delante de mí ungido todos los días. El que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole: te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Vamos a orar. Señor, venimos a este pasaje sublime en la Escritura, donde vemos realmente el juicio de Dios. Pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento, nuestro corazón a tu palabra.
Que vengamos, Señor, con esa anticipación, sabiendo que cuando tu palabra habla, Dios está hablando. Queremos cubrir este pasaje, Señor. Y, Señor, es esa palabra de Dios que corta como una espada de dos filos cada tejido de nuestro corazón y nuestro ser. Cámbianos, no queremos salir de aquí de la misma forma que entramos. Pedimos que tu Espíritu Santo nos ministre, que esté aquí con nosotros. Te pedimos, Señor, por las familias aquí que están sufriendo. Tú sabes las circunstancias. Te pedimos por los hermanos que están sufriendo por enfermedad y por los que tienen seres queridos que están sufriendo. Hace poquito alguien me compartió de alguien en Chicago que está prácticamente en hospicio esperando el día de su muerte. Te pido que tú seas con ella, que seas misericordioso, Señor. Tú puedes sanar. Pedimos que se haga tu voluntad. Si es tiempo de que venga a casa, que ella te conozca y que entre a la eternidad contigo. Te pedimos, Señor, porque estemos conscientes de tu presencia en nuestros medios. Que no cometamos el error del que vamos a leer ahora, sino que estemos conscientes de la relación que tenemos contigo y la responsabilidad que cargamos siendo cristianos. Te pedimos, Señor, por nuestro pastor principal, el pastor Terry, Señor, y la enseñanza que se está llevando a cabo en el santuario principal, que tú lo uses. Señor, que tu palabra cambie el concepto y el pensamiento y el parecer de las personas. Te pedimos por nuestro pastor en español, el pastor Mario, Señor, que está tomando un poquito de refrigerio con su esposa, Señor. Te pedimos que tú le bendigas, que tú lo cuides, que tú lo restaures, que uses este tiempo para recrearse, para divertirse, para distraerse, que pueda estar totalmente desconectado, Señor, de las cosas que lo consumen todos los días. Es un buen pastor, es un buen líder para nosotros, un siervo que te ama y ama a tu pueblo. Pero yo sé, Padre, que hay cierto costo asociado con ser pastor de una congregación. Y yo sé que ese costo, Señor, lo lleva en el corazón, pero a veces se desgasta nuestro pastor Mario, Señor. Así que, cuídalo. Protégelo, Señor. Te pedimos por las iglesias alrededor que enseñan tu palabra. Que no sean un club social. Que no sea nada más un lugar donde puedan juntarse y conseguir fondos, tener campañas, sino que realmente haya un avivamiento por la santidad de tu pueblo, que se enseñe tu palabra y que tus discípulos, Señor, tomen su mano y la pongan en el arado. Te pedimos por todos los ministerios que tenemos el privilegio de apoyar financieramente. Esta iglesia aquí de Rialto, Señor, tiene el gran honor y gracias por tu sustento, Señor. Tú nos permites extender los bienes con los que nos has bendecido para bendecir los ministerios como en Tecate. Te pedimos por el pastor Armando, Señor, y por aquellos cristianos que están viniendo a la iglesia y aquellos que estás agregando tú diariamente. Te pedimos por Armando y su esposa Kim. Te pedimos por la iglesia de Landers y por los otros ministerios misioneros que apoyamos, Señor, no solamente aquí en los Estados Unidos, pero en la India y en otras partes de la nación, en Sudamérica y en México. Te pedimos, Señor, por nuestro gobierno, pedimos que tú lo protejas, Señor, que desde el nivel de la ciudad estatal y de la nación, Señor, que estas personas hagan leyes que te complacen a ti, que sean personas que sean temerosas a Dios. Señor, pedimos por tu protección sobre nuestra fuerza militar. Algunos de ellos salen de aquí, de esta congregación. Algunos son nuestros hijos, Señor. Cuídalos y guárdalos. Ayúdalos a llevar esas campañas con éxito. Y Padre, tráelos con bien a su casa. Te pedimos por nuestros policías, Señor, que también es un llamado el ser ese siervo civil y arriesgar su vida por nuestro bienestar y para nuestra protección. Cuídalos. Sé con los bomberos también, Señor. Guárdalos y cuídalos. Tráelos con bien. Yo sé que algunos quisieran estar congregándose este domingo, pero, Señor, su misión de ellos ahora es estar patrullando y estar protegiéndonos. Bendícenos, Señor, que nuestro corazón esté dispuesto ante ti, abierto totalmente. Tú ves con transparencia nuestro corazón y tú juzgas los motivos, Señor.
te pido que tú nos ministres en el nombre de Jesús. Y todo su pueblo dice, amén. Vamos a tomar asiento. En repaso para el libro de Primera de Samuel, yo sé que lo he cubierto en anterior y me gustaría terminar la serie. Ahora, no tengo el privilegio de estar con el grupo de español muy seguido, así que quizás me vaya a tomar unos cuantos años terminar la primera serie del primer libro de Samuel. Así que pueden adelantarse a cualquier hora y pueden leer el libro de Samuel. En repaso, realmente en Génesis aprendemos que el Mesías viene de la tribu de Judá. Después el libro de Ruth nos enseña acerca del linaje de David y que Jesús vendría de este linaje, la descendencia de David. Y antes de entrar a la vida de David, vamos a ver que la persona que realmente va y es usada por Dios para identificar al rey David es Samuel. Y vamos a aprender acerca de Samuel en el primer libro y el segundo libro de Samuel. Primera de Samuel y segunda de Samuel en la traducción hebrea realmente es un solo libro, no hay primera y segunda, simplemente es el libro de Samuel. El libro de Samuel también es un libro de transiciones, donde estamos pasando en la Biblia desde una temporada donde había jueces. Los jueces eran los que reinaban sobre la nación de Israel y eran dirigidos por Dios, una teocracia donde el líder nacional era Dios. ¿Te imaginas qué lindo sea una nación que es dirigida por Dios? Era la nación de Israel, era el ejemplo para todos. Entonces usaban los jueces para reinar y después vemos aquí la transición donde de jueces vamos ahora hacia la monarquía de los reyes, porque la nación de Israel dice, nosotros queremos reyes como las otras naciones a nuestro alrededor. Ya no queremos ser reinados por jueces ni por sacerdotes, queremos la monarquía como las otras naciones, queremos un poder militar. Y es la transición que estamos viendo. Así que realmente Samuel, en el tiempo de los jueces, al tiempo de la monarquía, Samuel viene siendo el último de los jueces en 1 Samuel 7:6, pero Samuel también era un sacerdote levita, de acuerdo a 1 Samuel 10, versículo 8, y Samuel también era un profeta, de acuerdo a 1 Samuel 3:20. Es el puente de Sansón hasta el rey David. Los filisteos siempre han sido los enemigos del pueblo de Dios y eran un súper gran poder militar, los primeros en la región que aprovecharon la fabricación del hierro. Ellos tenían sus cascos, sus escudos, sus cotas de malla, sus espadas, sus lanzas, y poco a poco estaban subyugando al pueblo de Israel. En 1 Samuel capítulo 8, finalmente el pueblo pide un rey y entonces Dios les concede su petición. Hay cuidado de cuando Dios nos concede nuestra petición porque somos necios y porque no queremos obedecer. A veces nosotros hacemos eso con nuestros hijos, ¿verdad? ¿O eso es lo que quieres? Toma, ¿verdad? No es lo que yo quisiera para ti, pero si vas a estar así de necio y testarudo, pues entonces te lo voy a conceder. Lo vemos que es lo que sucede. Saúl empieza a ser rey y después va a ser el rey David. Es el principio de la transición a donde estamos ahora, en el primer libro de 1 Samuel y en el segundo libro. El tema del libro de Samuel es la organización del reino. El capítulo clave del libro de Samuel es 1 Samuel 15 y el pasaje clave, digamos, son dos, 1 Samuel 13:14 y 1 Samuel 15:22. En 1 Samuel, el primer capítulo del libro, tenemos el sufrimiento de Ana, la mamá de Samuel. Ella no podía tener hijos. El nombre Ana o Hannah es compasiva, llena de gracia, llena de la compasión de Dios. Pero ella era una mujer estéril y su esposo Elcaná tenía otra esposa que se llamaba Penina o piedra preciosa o perla. Pero Hannah no podía tener hijos. Entonces ella ora ante Dios y dice, Señor, si tú me das un hijo,
yo te lo regreso a ti y yo lo voy a dedicar en el templo y yo te lo voy a dar y yo se lo voy a llevar al sacerdote para que él te sirva todo el resto de su vida. El Señor le concede esa petición. Llegamos al capítulo 2, donde tenemos el cántico de Ana, los primeros 10 versículos, donde ella está adorando al Señor por su fidelidad, por su compasión. Pero ella cumple su promesa y le lleva al pequeño Samuel al sacerdote en el templo y le dice, aquí está, usted oró para que yo tuviera un niño y aquí está el niño. En el contexto, 1 Samuel 2, vamos al versículo 11 de nuestro texto, dice, y Elcaná se volvió a su casa en Ramá y el niño, estamos hablando ahora ya de Samuel, dice, ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. El pensamiento del pasaje, algo bien simple y muy cierto, Dios honra a la persona que honra a Dios, pero aborrece a los que le deshonran y abusan de la gente. Dios trae juicio a su debido tiempo. Tenemos un bosquejo de 7 puntos, así que abróchense el cinturón, ¿verdad? Espero que hayan recibido las notas al entrar. Si no tienen la aplicación de la iglesia y pueden también descargar las notas, son 4 páginas de notas donde pueden ir llenando el espacio conforme el Señor les ministra. Tenemos mucho material de instrucción y queremos que usted se aproveche de eso. Dice en el bosquejo, punto número 1, los hijos de Elí roban de las ofrendas, versículos 12 al 17. En contraste, la familia de Dios es bendecida, punto número 2, 18 al 21. Número 3, los hijos de Elí practican inmoralidad sexual, lo vemos en el versículo 22. En el versículo 23 al 25 tenemos la confrontación sin consecuencias. En el versículo 26 tenemos que Samuel es acepto ante Dios. Otra vez un contraste, una comparación a los hijos de Elí. Punto número 6, tenemos que el varón de Dios confronta a Elí. Ahora el mismo Elí es confrontado. Y número 7, tenemos el juicio y la sentencia para los hijos de Elí. Tenemos en el contexto que el niño Samuel, comenzando con Samuel, él está ministrando delante de Jehová y del sacerdote Elí. Punto número 1, los hijos de Elí roban las ofrendas. El primer pecado que ellos cometen es robar a Dios. Versículo 12 de 1 Samuel dice, los hijos de Elí eran hombres impíos. Por definición, impío es una persona sin piedad, una persona sin religión, una persona corrupta. Es la palabra contraria de una persona piadosa. Impía es una persona que no es piadosa. Ese es el contrario. No tenían conocimiento de Jehová. ¿Sabes que Dios no tiene nietos? Cada persona tiene que conocer a Dios personalmente. La religión no se hereda. Así que, lastimosamente, Elí era el padre de estos 2 jóvenes de los que vamos a estudiar. Y él era el sumo sacerdote del templo, pero ahora sus hijos le están ayudando al padre a hacer estas labores sacerdotales, pero ellos no conocen al mismo Dios de su padre. Y es triste para nosotros ver que nuestros hijos no pueden heredar nuestra fe. Pero es nuestra responsabilidad ayudarles con el ejemplo que damos. La fe no se hereda, no porque eres nacido en un país, naces católico o cristiano, no porque vas a la iglesia y te confirman y te bautizan sin tu permiso, eso no te hace cristiano, no te hace salvo. Versículo 13 al 14 dice, y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. Hasta el sacerdote tenía criado, fíjate. Qué interesante, ¿verdad? Y lo metía, este garfio de 3 dientes, como un tenedor gigante, y lo metía en el perol. Tuve que buscar las definiciones. Es una vasija de metal, en la olla o en el caldero o en la marmita, que es una olla de metal. Y todo lo que sacaba este garfio o este gancho de 3 dientes, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía al silo.
Así que venía la gente a ofrecer sacrificio de carne ante el Señor. Y había ciertas reglas que se habían estipulado 400 años antes. Y estos dos hijos de Elí estaban violando estas reglas. Cuando un israelita venía a ofrecer el sacrificio de carne de Dios, una porción era para Dios, otra porción era para el sacerdote. Generalmente era el pecho y el hombro o la espaldilla, que era la porción para el sacerdote. Lo demás se ofrecía para el sacrificio, pero Dios era siempre primero. Han pasado 400 años desde el tiempo de Moisés y la ley, pero ahora ellos están cambiando la costumbre. La costumbre que Dios había diseñado para este sacrificio. Ya no toman la porción indicada para el sacerdocio, ¿verdad? Sino que ahora ya toman lo que el garfio agarre, lo que salga. Versículo 15 dice: asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne de asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Los hijos de Elí estaban robando de la ofrenda de Dios. Ellos querían la carne cruda sin cocer, para poder sazonarla a su gusto, quizás. Decían: no me gusta la carne cocida, nosotros queremos hacer carne asada. ¿A cuánto les gusta comer tacos? Si te gusta comer tacos, generalmente prefieres la carne asada y no cocida. Cuando vas a una taquería y te sacan la carne y está cocida, sale hasta chorreando agua y a vapor. Y aparte de todo, hay algunos lugares, no voy a decir nombre, donde te tapan el plato de los tacos con plástico y ya te salen sudados los tacos. Dice: si yo quisiera tacos de canasta, iría a comer tacos de canasta. Pero a mí me gustan los tacos asados. Ahora, ellos no están tomando la carne cocida como deberían de hacerlo, sino que están tomando la carne cruda. ¿Por qué? A lo mejor porque quieren asar la carne. Pero ponte a pensar un poquito más a fondo. De todos los que están trayendo sacrificios, hay suficiente carne para alimentar a los sacerdotes. Es posible que a lo mejor quieren la carne cruda para comerciar con ella y venderla en el mercado y llenar sus bolsillos de dinero. Y son las ofrendas que le pertenecen a Dios. Versículo 16 dice: y si el hombre le responde: quemen la grosura primero, que es lo que deben de hacer. La grosura es la grasa, la mejor parte. Es la carne que tiene ese contenido grasoso, que tiene el contenido más grande de calidad. La mejor parte es lo que tengo que traerle a Dios. Números 18, 17 dice: mas el primogénito de vaca, el primogénito de oveja y el primogénito de cabra no redimirás, santificados son. La sangre de ellos rociarás sobre el altar y quemarás la grosura de ellos, ofrenda encendida en olor grato a Jehová. La grosura es bien importante para Dios. Primera de Samuel 16, la segunda parte dice: y después toma tanto como quieras. Él respondía, pero el sacerdote decía: no, sino dámela ahora mismo. De otra manera, yo la tomaré por la fuerza. En otras palabras, en algunos países de Latinoamérica decimos: matanga dijo la changa. ¿Verdad? Y lo tomas por la fuerza. Número 1, estás robando a Dios, no te pertenece y lo estás tomando por la fuerza. Los hijos de Elí practican la codicia, son ávaros, y es tan grande esta codicia que son hombres dispuestos a cometer actos violentos. Eso es lo que causa la avaricia y la codicia en nuestras vidas. Ese apetito por tener más de lo que no nos pertenece nos convierte en personas violentas. Estos hijos de Elí no tienen el temor de Dios. Quizás ni siquiera creen en Dios. Los demonios creen y tiemblan, pero ellos no tienen respeto.
Proverbios 9:10 dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Como dice nuestro pastor principal, Terry Libo, dice, tu creencia determina tu comportamiento. Si tú me dices que tienes temor de Dios en tu vida, entonces tu vida tiene que defender esa posición. Tu vida tiene que comprobar el hecho de que tú estás reclamando ser un discípulo de Jesús. Tu vida tiene que ir en constancia, tiene que exhibir exactamente eso, que tienes el temor de Dios. No puedes estar en contradicción. Primera de Samuel 2:17 dice, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Los hijos de Elí intimidaban a la gente a causa de su avaricia y violencia, pero causaban que el pueblo se alejara de Dios. Ese era el resultado. Yo no quiero ir al templo de Jehová porque me van a maltratar. Realmente se convierten en un estorbo y en una vergüenza. La ira y justicia de Dios no puede tolerar ese tipo de abuso. Me estás representando mal, Chucho, ¿verdad? Me estás representando mal. Warren Wiersbe dice, desde el punto de vista humano, parecería que los hijos malvados de Elí seguirían con su desobediencia impune, pero Dios estaba preparando su juicio y a la vez estaba equipando a su siervo Samuel para continuar su obra. Esto no se va a quedar impune. Hace muchos años que mi esposa y yo empezamos a venir a la iglesia aquí en el ministerio de Rialto y el Señor nos trajo específicamente aquí para el ministerio de español. Mi esposa no hablaba muy bien el español. Quizás algunos de ustedes ni siquiera puedan creerlo. Era pocha mocha. No hablaba bien el español. No sabía leer bien en español. Y sin embargo, el Señor le movió el corazón y nos trajo y nos plantó aquí. Recuerdo que un día llegué y me hablaba con un vocabulario que yo ni siquiera entendía. Me decía, esto no se va a quedar impune. Luego estás viendo novelas, ¿verdad? Pero aprendió español. Esto no se va a quedar impune, no se va a quedar sin castigo. Dios va a tratar con los hijos de Elí, pero a la vez está, en contraste, levantando y elevando y preparando, capacitando a Samuel. Pero vamos a dar una pausa aquí y pensar en qué tipo de testimonio estamos dando nosotros como cristianos. ¿Mi comportamiento hace que la gente se acerque a Dios o que se aleje de Dios? Dios no va a tolerar el abuso de su pueblo por parte de los sacerdotes, pero no es el único problema y no es la única ofensa. Punto número 2, la familia de Samuel es bendecida. Ahora tenemos el contraste, un punto diferente. Versículo 18 dice, y el joven Samuel. Algunas traducciones dicen, pero el joven Samuel. Era joven, pero su servicio era aceptable ante Dios. Dice que ministraba en la presencia de Jehová. Una escritura favorita, pueden señalarla en su Biblia, es 1 Timoteo 4:12. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y tú dices, hermano, yo ya no estoy tan joven. Y yo te digo, ¿qué tan joven eres en la fe? Porque naciste de nuevo cuando le diste tu corazón a Cristo. Entonces la edad es un número. El Señor renueva tu alma y tu mente y tu corazón. Así que hay que ser ejemplos en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y en pureza. Es tan importante que traigamos a nuestros niños a la iglesia cuando están jóvenes, cuando todavía somos sus héroes, cuando todavía quieren pasar tiempo con nosotros. Cuando llegas a casa y corren tus niños, papá o mamá, quieren jugar contigo, quieren pasar tiempo contigo. Es el tiempo donde todavía puedes tú influenciar sus vidas y apuntarles al amor del Señor.
y inculcarles que Dios los ama, que Dios los quiere, que lo que el mundo tiene a ofrecerles es mentira, que tienen un Creador que los formó dentro del vientre, que les ama y que las cosas de Dios son santas y que Dios es un Dios que honra a aquellos que lo honran y menosprecia a aquellos que lo menosprecian. Versículo 11, en 1 Samuel 2:11 dice que Elcaná se volvió a su casa y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. En contraste, los hijos de Elí, Samuel es fiel y sigue ministrando, sirviendo a Jehová. ¿Sabes que la consistencia es muy importante? Es demasiado importante ver si una persona es consistente. Si su sí es sí y su no es no. Si dice que va a estar ahí, si constantemente el tiempo puede comprobar que esa persona es consistente, que es fiel. ¿Sabes que eso te revela la firmeza, la fidelidad, la resistencia, la templanza, la madurez, la fuerza, la perseverancia, el enfoque, la lealtad, la devoción, el carácter de una persona? Samuel desde chiquito y después más grande, ¿qué es lo que está haciendo? Sigue fielmente ministrando ante Jehová. Lucas 9:62 dice, y Jesús dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Mateo 16, 24 al 25, vamos para allá bien rápidamente. Mateo 16, versículo 24. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Vemos que Samuel sigue consistentemente sirviendo. Nos dice el versículo 18 que él está vestido en un efod de lino. Está vestido en un efod de lino. Éxodo 39, 27 al 29 dice, igualmente hicieron las túnicas de lino fino, de obra de tejedor, para Aarón, el primer sacerdote, sumo sacerdote, y para sus hijos. Asimismo la mitra de lino fino y los adornos de las tiaras de lino fino, los calzoncillos de lino torcido, también el cinto de lino torcido, de azul, púrpura y carmesí, de obra de recarnador, como Jehová lo mandó a Moisés. En nuestro texto, 1 Samuel 2, versículo 19, ahora dice, y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. ¿Te imaginas? Esta madre va y trae a su hijito al templo tan pronto cuando deja de amamantar, cuando está, como quien dice, ya listo, ya no está tomando leche, ¿verdad? Lo entrega al sacerdote y dice, se lo voy a dar a la iglesia para que mi hijo sirva a Dios. Y es mi único hijo. No tengo más hijos. Es el único hijo que Dios me ha dado. Nos dice la palabra que ella cada año, cuando era tiempo de ir al templo a ofrecer sacrificio, ella le traía una túnica nueva, una túnica cosida. Qué lindo que la Biblia nos da este detalle acerca del amor de Ana, la madre de Samuel. No tiene por qué darnos este detalle, pero me gusta que nos da una pausa de compasión para enseñarnos acerca del amor de una madre con su hijo. Es importante recordarlo. Versículo 20 y 21 de 1 Samuel 2 dice, y él bendijo a Elcaná, después de que trajo la túnica. Elí bendijo a Elcana y a su mujer, Ana, diciendo, Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa, y visitó Jehová a Ana, y ella concibió, y dio a luz a 3 hijos y 2 hijas, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Así que Ana dio a su único hijo, pero después Dios le dio, ¿qué? 3 hijos y 2 hijas. A veces entregamos a Dios y Él multiplica. Un ejercicio de confianza, un ejercicio de rendimiento es el ofrecer a Dios.
Y ya dicen, ya, pastor, van a empezar a hablar de dinero, van a empezar. No, estoy hablando de la ofrenda de Dios. Ella no le ofreció dinero a Dios, ella le dio algo mucho más precioso a Dios, le dio su único hijo. Si tú tienes algo que puedes dedicar a Dios, hazlo. Quizás son tus manos, quizás es el talento que tienes, quizás es una carrera que has estudiado. Quizás dices, yo puedo construir, yo puedo arreglar autos, yo puedo diseñar. ¿Cómo puedo servir a Dios? Señor, tú me prestaste este talento, yo te lo entrego a ti, porque proviene de ti, y un día tú vas a requerir ese talento de mí. Todo lo que tenemos es de Jehová. Todo lo que tenemos tiene una fecha de caducidad, incluyendo la vida. Quizás tus manos están cansadas y ya no pueden hacer lo que hacían, pero todavía pueden servir a Dios y Dios bendice y multiplica esa ofrenda. Déjame decirte que si el Señor tiene tu corazón, el Señor tiene todo. El Señor tiene tu cartera, el Señor tiene tu cuenta de cheques, el Señor tiene tus hijos, el Señor tiene tu matrimonio. Samuel crecía delante de Jehová. Número 3, los hijos practican inmoralidad sexual. Este es el segundo pecado, la inmoralidad sexual. Versículo 22 dice que Elí era muy viejo. En 1 Samuel 4:15 tenemos una ventana que nos explica más acerca de la vejez de Samuel. Dice, era ya Elí de edad de 98 años y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. Sus ojos estaban oscureciendo. Son 2 capítulos adelante, no pasa mucho tiempo. 1 Samuel 2:22, la segunda parte dice, y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Los hijos de Elí se estaban acostando y estaban teniendo relaciones sexuales con las mujeres que venían al templo, específicamente para servir a Dios. Ellas eran voluntarias y le ayudaban a los sacerdotes levitas. Pero en vez de que ellos fueran de inspiración para ellas, en vez de ayudarles en su caminar con Dios, instruirlas en cómo fortalecer esa relación con Dios, los hijos las seducían y las usaban. El abuso en el ministerio no es algo nuevo, pero siempre es algo trágico y algo que Dios no tolera. Éxodo 38:8 nos menciona estas mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. 400 años antes, ellas eran voluntarias que estaban ahí para ayudar. Elí ya no estaba en condición para ser líder, para dividir la justicia y ejercer la justicia sobre la nación de Israel. Punto número 4, tenemos la confrontación sin consecuencias. Triste. 1 Samuel 2:23, y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. ¿Por qué lo haces? La razón no importa. El arrepentimiento es lo que importa. La reparación, ninguna excusa es aceptable. Lo único que es aceptable es hacerse responsables. Versículo 24-25 dice, no, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Él está en lo correcto. Ellos están haciendo que el pueblo de Dios tropiece. Qué triste. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Ahora tenemos alguien que roga por nosotros como intercesor, que es Jesucristo, Rey, el Mesías y el Salvador. Él intercede y ruega por nosotros. Podemos entregarle nuestra vida. Él nos cubre con su sacrificio, con su sangre, el sacrificio final. Pero Elí les está diciendo a ellos en esta dispensación, en este tiempo, ¿quién va a rogar si estás pecando contra Jehová? Pero ellos no oyeron la voz de su padre porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Ya es muy tarde para la amonestación. Esto ha estado sucediendo, Elí lo sabe y lo único que hace es que les da un regaño. Ya es demasiado tarde para una tarjeta amarilla.
una amonestación. ¿Es tiempo para qué? Una expulsión, ¿verdad? Y es tiempo para un cambio. Y es exactamente lo que está haciendo Dios. A veces lo peor que podemos hacer con nuestros hijos es nada más hablar. Voy a hablar con ellos. Voy a regañarlos. Pero no presentamos consecuencias o un castigo sensible que permita aprender a no repetir esa misma ofensa. Eso no es instrucción. El hablar con ellos entra por un oído y sale por el otro. ¿Cómo sé? Porque tengo hijos. ¿Cómo sé? Porque yo he sido hijo. Así. Dios nos presta los hijos para que nosotros seamos sus padres, no para que seamos sus amigos. Amigos tienen muchos, pero es nuestra responsabilidad instruir, corregir, criarlos y prepararlos para sobrevivir a este mundo. Van a llegar a una edad donde ellos tienen que vivir con las consecuencias de sus decisiones, así como nosotros vivimos con las consecuencias de nuestras decisiones. Esa es la realidad. El mundo se los quiere comer. Esa es la verdad. Y hay que prepararlos para eso. Pero Elí aquí tristemente es como un león sin dientes, regañando a sus hijos. Ya no tiene fuerza, no tiene autoridad, no tiene capacidad de dirigir al pueblo. Dice, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. A fin de cuentas, los hijos de Elí causan que el pueblo de Dios cometa pecado. Mateo 18, versículo del 1 al 6, si pueden acompañarme para allá. Mateo 18, versículo del 1 al 6. Es un pasaje muy importante. Dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Mira la advertencia en el versículo 6, dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en el profundo mar. No hagas tropezar a los hijos de Dios. No hagas tropezar a los niños. Y es precisamente lo que están haciendo los hijos de Elí. Número 5, tenemos el contraste otra vez. Nos da una imagen de los hijos de Elí y nos da el contraste de Samuel. Totalmente otro carácter. Dice el versículo 26 en 1 Samuel, capítulo 2, dice, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Jehová y también delante de los hombres. Gran contraste de carácter a comparación de los hijos de Elí. Número 6, el varón de Dios confronta a Elí en 1 Samuel 2, 27 al 33. Versículo 27 dice, vino un varón de Dios a Elí. Este varón nos dice simplemente que es un varón de Dios. Es anónimo. Ni siquiera su nombre lo tenemos aquí. Pero lo único que importa es que es un varón de Dios. ¿Sabes que tú y yo vamos a morir? ¿Verdad? A menos de que venga el rapto de la iglesia y Jesucristo venga a levantar a su iglesia gloriosamente durante nuestra generación, entonces todos vamos a morir físicamente. Nuestra vida es corta. Nuestro legado no importa. Pero si algo se puede decir de nosotros es que fuimos personas de Dios. Ella fue una dama de Dios. Él fue un varón de Dios. Amó a Dios. Honró a Dios. Que ese sea nuestro legado. Nuestro nombre no importa. Aquí dice que era un varón de Dios y vino y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente en la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en la casa de Faraón? ¿Es una pregunta retórica o capciosa? Lógicamente la respuesta es sí, Dios, tú te manifestaste en gran manera en Egipto.
Dios se reveló claramente a Aarón, el hermano de Moisés, que es el primer sumo sacerdote. Primera de Samuel 2:28 dice, y yo le escogí por mí. Y aquí tenemos una descripción de la chamba, una descripción del trabajo del sacerdote. Dice en el versículo 28, yo lo escogí por mí, número 1, sacerdote entre todas las tribus de Israel. ¿Para qué? Para ministrar ante Dios y para servir al pueblo. Número 2 dice, para que ofreciese sobre mi altar. Era el trabajo del sacerdote el ofrecer los sacrificios de expiación para la reparación del pecado y adoración. Y quemase incienso. Le correspondía al sacerdote quemar el incienso. El incienso es una representación de la oración que va ascendiendo hacia el cielo. El sacerdote dirige a la nación en oración, pero también ora por la nación. Y dice 4, y llevase efod delante de mí. Efod es una vestimenta, una túnica para los sacerdotes sin mangas, corta, que va encima del vestuario. Y di a la casa de tu padre. Este efod o la vestimenta del sacerdote era especial. ¿Por qué? Porque representa la gloria, la dignidad, la majestad y la belleza de Dios ante el pueblo. Por eso era importante esta vestimenta, sí era especial. Y número 5, todas las ofrendas de los hijos de Israel. Era su trabajo del sacerdote administrar y recibir estas ofrendas del pueblo, todo tipo de ofrendas. Versículo 29 dice, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Dios vino a pedir una cuenta de Elí. Sus hijos eran los que estaban haciendo estos pecados y causando que el pueblo pecara, y ya eran adultos. Pero Elí era el sumo sacerdote. Él era el partido responsable. Sus hijos trabajaban para él y eran sus representantes, pero Elí era el responsable. Yo he tenido estas pláticas con nuestro pastor principal y él me ha dicho, Víctor, tú tienes que entender que como pastor de esta iglesia yo tengo que rendir cuentas ante Dios. Yo tengo que contestar por cómo administramos los bienes de la iglesia, cómo cuidamos el edificio, qué tipo de canciones cantamos en la alabanza. Son canciones que alaban a Dios, que hablan de su magnificencia, que le glorifican, canciones que la congregación puede cantar, o son canciones que nada más nos hacen sentir bien, que hablan del yo, o son canciones que exaltan a Dios. Tengo que dar respuesta. Nosotros todos tenemos razones para dar respuesta ante Dios por las cosas que Él nos ha confiado, los hijos y los talentos. Aquí Dios viene y confronta a Elí a través de este varón de Dios. El cargo que Dios le está dando aquí en el versículo 29, si continuamos, dice, has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Si el temor de Dios es más importante para Elí que la aprobación de sus hijos, entonces Elí los hubiera corregido. Como padres muchas veces cometemos este error. Nos da miedo perder a nuestros hijos. Los dejamos vivir vidas pecaminosas. Toma, usa, abusa, acuéstate, tráela para acá, que viva con nosotros. Permitimos el pecado, pero realmente nos engañamos si pensamos que podamos amar a nuestros hijos más que a Dios. El amar a nuestros hijos más que a Dios es el pecado de idolatría. Y yo sé que eso duele, hermanos.
porque amamos a nuestros hijos, pero no podemos amarlos más que a Dios. Primera de Samuel 2:30 dice, por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Yo había dicho que tu familia me iba a servir para siempre, pero en tu caso no va a ser así. Es lo que está diciendo. Dios honra a los que me honran. Este es un principio bíblico que es bien importante para nosotros aprender. Que si tú pones a Dios primero, Dios te va a bendecir. Yo le digo a muchos varones aquí, preocúpate por el templo de Dios. Preocúpate de cuidar la casa de Dios y Dios va a cuidar tu casa. Porque estás poniendo tu vida en orden. Primero el Señor, tu relación con el Señor, y después si eres casado, pues entonces el ministerio de tu matrimonio. Es muy importante, antes que el ministerio que tú tengas con la iglesia. Noten que dije tu relación con el Señor, no dije tu ministerio. No, dije tu relación con el Señor número 1. Número 2, tu matrimonio. Número 3, servir a la iglesia. Y dices, ¿dónde quedó el trabajo? El trabajo es parte del matrimonio. Si eres varón, tú tienes que proveer. Ese es tu llamado y es tu privilegio. Entonces es parte del proveer por tu casa, el trabajo. Dice, versículo 31, aquí vienen días en que cortaré tu brazo, el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. El brazo es un símbolo de fuerza y poder. Salmo 10:15 dice, quebranta tú el brazo del inicuo y persigue la maldad del malo hasta que no halles ninguna. Salmo 89:10 dice, tú quebrantaste a Rahab como herido de muerte, con tu brazo poderoso esparciste a tus enemigos. El brazo es poder. Versículo 32, 1 de Samuel dice, verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. Versículo 33, 1 de Samuel capítulo 2 dice, el varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Él está diciendo, yo voy a tratar con toda tu familia, Elí. El que no corte del altar será para consumir tus ojos. En el capítulo 4 vemos que ya no puede ver. ¡Wow! Y dice que los demás van a consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Van a vivir, pero va a ser un fin triste y doloroso. Ellos llenarán el alma de Elí de dolor. Y dice, y todos los nacidos en tu casa morirán en edad viril. Todos tus descendientes van a tener una vida corta, van a morir aún jóvenes. Éxodo 29:9 dice, les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos, y les atarás las tiaras, y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Elí es descendiente de esta línea de Aarón. Dios le quita el sacerdocio no a toda la descendencia de Aarón, sino que solamente a la descendencia de Elí. Primera de Reyes 2:27 dice, así echó Salomón a Abiatar del sacerdocio de Jehová, para que se cumpliese la palabra de Jehová que había dicho sobre la casa de Elí en Silo, 100 años antes. Se lleva a cabo esta profecía. 100 años después, en el reino de Salomón, es echado el descendiente de Elí del sacerdocio. Número 7, último punto, juicio y sentencia para los hijos de Elí. Te será por señal. No va a suceder inmediatamente cuando yo trate con tus hijos, pero para que sepas que yo voy a tratar con tus hijos, eso es lo que va a pasar. ¿Sabías que el Señor no liquida todas sus cuentas en octubre, al fin del año fiscal? ¿O en abril, cuando es tiempo de hacer tu declaración de impuestos? El Señor cierra sus cuentas en su tiempo perfecto. Así que si tú estás siendo abusado, el Señor sabe y Él va a lidiar. La venganza es del Señor. Pero a la vez, si tú estás haciendo algo que es impío, así mismo el Señor va a cerrar esa cuenta también. Te será por señal. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
La paciencia de Dios no puede ser confundida o no debe ser confundida por aceptación de pecado. Versículo 34, esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finés, ambos morirán en un día. Ambos morirán el mismo día, es lo que está diciendo. Primera de Samuel 4:11 lo registra. Los filisteos capturan el arca de Dios, fíjate. El arca de Dios fue tomada y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. Primera de Samuel 2:35 dice, y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. ¿De quién está hablando? De Samuel. Samuel va a ser el sacerdote fiel. Dice, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. Hablando de Samuel. Después tenemos el sacerdote que reemplaza la línea de Elí, que es Sadoc en Primera de Reyes 2:35. Y últimamente tenemos a nuestro sacerdote, Jesús, como en el linaje de la orden de Melquisedec. ¿Sabes quién más fue llamado conforme al corazón de Jehová? David, un varón conforme al corazón de Jehová. Primera de Samuel 13:14 dice, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. Por tanto tú, hablando del rey Samuel, el primer rey, no has guardado lo que Jehová te mandó. Regresando a nuestro texto, 1 Samuel 2:36 dice, el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole, te ruego que me agregues alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. El juicio por los abusos es perfecto. Dios es justo. La avaricia de los hijos de Elí les impide recibir lo mejor de los sacrificios. Ya se acabó esa temporada. Ahora en vez de comer de la mejor carne, van a ser pordioseros y van a rogar por pan. Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. En aplicación, ¿qué tipo de testimonio estoy dando como cristiano? ¿Mi comportamiento hace que otros se acerquen a Dios o que se alejen de Dios? ¿Estoy avergonzando el nombre de Jehová? Número 2, nuestro amor a Dios tiene que ser más grande que el amor a otras personas, incluyendo nuestros propios hijos. Número 3, Dios juzga a su pueblo. Hay consecuencias del pecado, especialmente cuando causamos que otros pequen. Número 4, el Señor se suple de siervos que en verdad le amen y le sirvan fielmente. Es un privilegio servir a Dios, pero todos somos reemplazables. Todos tenemos un ministerio temporal. Y si no servimos, entonces no servimos. Si no servimos y representamos a Dios justamente, el Señor va a suplir a alguien que lo haga.